Muy buenos días. En esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la presencia del ingeniero Eduardo Medrano. Realmente necesitaría muchísimo tiempo para leer todo el historial empresarial que tiene, los cargos que ha ocupado. Es muy impresionante y sobre todo ahora como presidente de la Asociación Mexicana para la Manufactura de Moldes y Troqueles. En esta ocasión nos acompaña dándonos una plática muy interesante respecto al sector de moldes de inyección. Ingeniero Eduardo Medrano, le agradecemos mucho el tiempo que nos está brindando en este espacio, sobre todo cuando hablamos de la apropiación social de conocimiento en temas de moldes, troqueles y herramientales. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctor Raúl, y muchas gracias a CONACYT y a CEATEC por el honor de participar con ustedes. Muy bien, ingeniero. Sin más, no le quito más su tiempo. Adelante. Pues muchas gracias. Venimos de una definición y ya incluso una exceso de oportunidades en estos foros. Por ahí hablaban los americanos que está habiendo ya un poquito de cansancio digital, ¿no? Un poquito de exceso en todo esto y queremos ser muy efectivos de utilizar estas oportunidades en un tiempo muy concreto y corto para dar una visión de lo que pasa en el mundo. Dentro de todo esto, hacerles saber que México hoy tiene la presidencia a nivel continente americano de ITSMA Américas, que es la Organización Mundial de Países Productores de Moldes, Troqueles y Herramientales, y que con ello estamos teniendo la oportunidad, uno, de interactuar con grandes líderes de este sector en el mundo, pero también de colocar en alto el nombre de México y posicionar nuestra manufactura. Hoy en esta conferencia, en esta charla que les voy a estar platicando, pues vamos a hablar sobre estas tendencias globales de manufactura. En un resumen, ¿cuál es el cambio en la concepción de la producción para moldes de inyección y en general de los herramientales? ¿De dónde venimos? Y yo creo que de ahí parte todo planteamiento para poder entender cuál es el nuevo marco de trabajo, pero sobre todo las tendencias que se están dando en el mundo. Para México es un sector industrial emergente, aunque llevamos muchos años ya con empresas que incluso tienen 40, 50, 60 años en el mercado, eran contadas. La capacidad de manufactura de moldes en México realmente se enriquece en los últimos 10 años, donde a tarea de muchos emprendedores, empresarios y empresas empiezan a impulsar más la manufactura de los herramientales en México como una necesidad a fortalecer sus modelos de producción local. Sabemos que México es un gran consumidor de moldes y en concreto pues, también reconocemos que aunque hemos crecido casi al doble en esa capacidad productiva, seguimos teniendo un mercado muy grande que depende de las importaciones, es decir, tenemos un mercado vasto, tenemos una demanda muy alta, pero una oferta limitada, con una competencia extranjera en la que estamos viendo una condición muy puntual de una tecnología avanzada o incluso de interacciones empresariales mucho más efectivas, tanto que sus tiempos de entrega y precios están siendo muy competitivos. Con ello, también viene esta base de nuestra conformación sectorial, donde vemos una presión regulatoria y ahora con los intercambios comerciales, ¿no? La presión regulatoria es este contenido que estamos viendo con aranceles que llega a colocar gobiernos de diferentes países, la dificultad que estamos viendo hoy por temas de salud, donde estas regulaciones de salud empiezan
a generar costos adicionales, a generar complejidades en la manufactura y particularmente pues en todos estos intercambios comerciales. Ya no es lo mismo traer un herramental de China hoy a México que hacerlo en México. Vemos temas desde la misma logística, pero también las limitaciones para que el personal técnico especializado viaje a México a dar el soporte. También vemos, y de dónde venimos, pues somos unidades productivas típicamente, y lo he dicho en varios foros, dispersas y diversas. Esta parte se ha venido acomodando un poco más con los esfuerzos de los clústeres, el clúster de herramientales de Nuevo León, el tooling cluster de Jalisco, el surgimiento de varios esfuerzos regionales por estados que han ido complementando la capacidad de manufactura. Y todo esto, pues finalmente se lleva ahora con la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles, representando todos sus intereses de empresas que al final en lo independiente serían muy retadas a dar paso o dar respuesta al mercado cuando juntos podemos venir a ser más efectivos. Pero de ahí venimos típicamente de empresas que están dispersas y diversas. También hablamos de una ocupación relativa estable para todo el que estaba preparado. Esto quiere decir que a pesar de toda esta condición de crisis económica que hemos vivido a nivel mundial y particularmente con una intensidad muy fuerte para México, hemos visto que la mayoría de los talleres han permanecido con trabajo, han permanecido ocupados, también considerando que los periodos de manufactura de mucho de lo que hacen, pues lleva muchas semanas, lleva varios meses, y con la carga de trabajo que tenían, pues seguían trabajando, pero muy puntualmente en aquellos que estaban preparados, aquellos que tenían tecnología, que tenían o que tienen tecnología, que tienen personal y que han sabido adaptarse. Desafortunadamente, venimos también de talleres que no estuvieron preparados, que a nivel tecnológico no lograron tener esa facultad de maquinaria, de talento y fortaleza, hasta misma financiera, para enfrentar estos retos con tiempos de entrega y con temas de competitividad más efectivos, tanto que estos han tenido una afectación importante. De ahí venimos y bueno, pues habrá que entender cómo estamos al interior. Al interior tenemos retos que ha sido reiterado respecto a la formación de expertos, ¿no? Y el reto, decimos, bueno, pues sí es formar expertos, pero el reto está en el costo y la velocidad de formar expertos. No es sencillo. Los empresarios y las empresas hoy tienen que dedicar recursos para dar entrenamiento a este personal que en su mayoría no tiene una formación técnica, escolar o académica, y que aunque ya hay esfuerzos particulares en el país con diferentes instituciones, afortunadamente, seguimos todavía enfrentando. Todavía tenemos que ir en un modelo híbrido donde sí hay estudiantes, hay personal que se va a preparar en lo básico, pero tiene que venir a terminar a prepararse en la empresa dentro de la especialidad de cada empresa. Un tronco común viene a ser muy valioso, pero la especialización viene a darle a cada aplicación que se da en la manufactura de los herramientales, particularmente de los moldes de inyección. Otro tema que estamos viviendo al interior de las empresas es priorizar entre tener efectivo e invertir, ¿no? Hoy con el escenario que vemos en donde los pedidos tal vez no llegaban o no llegaron con continuidad, finalmente el empresario dice, guardo dinero en efectivo para dar frente a mi costo fijo durante meses malos, o este dinero que tengo lo invierto por tecnología o busco un financiamiento. Hoy es uno de los debates que se tiene en las empresas y es ponderar precisamente tener dinero en efectivo para enfrentar
gastos operativos y eventualidades, o bien utilizar ese dinero que existe para invertir. Y la otra pregunta es qué tanto se puede hacer con un apalancamiento. También viene el tema de la racionalización de cartera de clientes. Típicamente las empresas, según las encuestas que hemos hecho en la asociación, la mayoría de las empresas, casi el 80% de ellas, dependen la mayoría de pocos clientes. La mayoría tiene entre 11 y 15 clientes y el 80% de sus ventas está apenas en 3 o 4 de ellos. Con ello, también es una sujeción por sector. A veces están muy enfocados al sector automotriz o muy enfocados al sector de empaques y botellas, y con ello pues les lleva un tema frágil al no tener diversificado su cartera de clientes. Hoy, la condición interior de estas empresas del mismo sector es cómo están racionalizando esa cartera de clientes para poder dar otro escenario y sobre todo un poquito como el juego de las acciones en la bolsa. Tienes que diversificar y buscar al final cuál es tu rendimiento neto sobre la combinación de esas acciones y no invertir todo en una sola acción o dos acciones, que si el mercado de esas acciones, de ese sector va mal, pues te iría mal, ¿no? En la parte de la utilización de la capacidad productiva, hoy las empresas utilizan un turno y medio, y estamos viendo que esa utilización que pudiera hacerse del segundo y tercer turno se está retando, ¿no? Una de las situaciones que se puede pensar de inmediato es decir, pon más personas, pero llegamos al punto A, ¿no? Al que estamos hablando respecto a la formación de expertos, que si no tenemos esa velocidad y no tenemos también la capacidad de financiar el entrenamiento, sería muy difícil poner y extender turnos de operación en las plantas. Por tanto, aquí este es uno de las condiciones que yo diría las empresas buscan, decir, sí quiero abrir mi segundo turno, podemos ser más productivos, y viene esto ahorita en las slides que vamos a continuar, a poder revisar cómo esto se enfrenta en el mundo respecto a las estrategias de ocupar toda esta capacidad productiva. También vemos de una condición concreta el efecto de criba tecnológica y competitividad. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere que al interior de las empresas estamos viendo una selección natural, llamémoslo así, a que se están quedando las empresas que tienen la tecnología y que tienen los métodos de operación que realmente compiten a nivel mundial, y aquellas que no, desafortunadamente, se están quedando atrás, y algunas hemos visto que están incluso cerrando sus puertas. Este efecto de criba tecnológica y competitividad nos está llevando a que las empresas tengan que repensar su modelo de operación, su manera de producción, de operación, y sobre todo cómo están invirtiendo sus recursos para que puedan competir en precio y puedan competir en tiempo de entrega. Esta criba tecnológica y competitividad definitivamente es blanco y negro. Se queda el que dé el mejor precio y dé el mejor tiempo de entrega. El que no se va a tener que quedar atrás y seguramente sufrirá un tema muy intenso dentro de su mercado y una potencial cierre de operaciones. Y luego también venimos de un tema del hombre orquesta, ¿no? El dueño de la empresa es el diseñador, es el que da la estrategia de manufactura, es el que hace las ventas, es el que administra la producción, y esto eminentemente dentro de todas las tendencias que vamos a ir contrastando en la plática, en esta charla, vamos a darnos cuenta que esto ya no es sostenible. Necesitamos migrar y digamos que de esta manera es impostergable la institucionalización. Quiere decir que ya ese dueño tiene que convertirse más en un empresario, en dedicarse a generar sistemas de producción más que operar.
Dentro de esta parte, aunque es nuestra pasión y sabemos que muchos de los que tenemos empresas y talleres de manufactura de herramientales, particularmente de moldes de inyección, nos encanta la manufactura, pero si realmente queremos resurgir, queremos que nuestras empresas vayan más allá de toda esta complejidad que tenemos a nivel mundial y sobre todo, vamos a decir, trascender dentro del haber empresarial y de la existencia de la empresa, tenemos que subir ese estándar y dejar de ser el hombre orquesta a ser el empresario, a ser el que diseñe sistemas y finalmente poner la institucionalización en los talleres. De ahí venimos que realmente de todo esto que yo les explico viene a implantar una estrategia efectiva de costo, de precios y de márgenes de utilidad. El costo, porque muchas veces estamos tratando de ganar un pedido a márgenes de utilidad muy bajos. Los márgenes de utilidad de las empresas tienen que venir a ser uno que le deje a la empresa para pagar por lo que está vendiendo, los materiales, la mano de obra, la depreciación del equipo, pero también que deje utilidades para los accionistas o para el dueño de la empresa y además deje un margen para poder reinvertir ganancias en innovación, en tecnología, en preparación de personal, en estructuras y la institucionalización de las empresas. De aquí venimos. Todos estos puntos que les voy mencionando realmente tienen que detonar a que una empresa sea rentable y sea sustentable. Si lo vemos así, los podemos distinguir entre retos y fortalezas. Retos para el que realmente esté desvelado, que no esté cumpliendo todas estas características, o bien fortalezas para el que sí las está cumpliendo y que tiene una oportunidad grande en función de estas tendencias que va a haber. En el mundo exterior, ¿qué vemos? El primero es que estamos viendo ya una regionalización, lo que le llaman el nearshore manufacturing. Cuando vimos este efecto de globalización, pues veíamos cómo se iba la manufactura china a India, ¿no? Tratando de buscar el precio más barato. Sin embargo, se han vulnerado tres componentes de la manufactura. Uno, el primero y que más le ha dolido a muchas empresas es el tema del secreto industrial, las patentes. Sacar una patente de tu región o de tu país o de tu área, de tu comunidad, pues realmente estás entregando el conocimiento de una innovación de un producto. Con esto y con este riesgo, finalmente hay empresas que se han visto rebasadas al haber mandado toda esta producción, este conocimiento a otro país. Con ello, hoy vemos una competencia de que aquel que produjo teléfonos celulares en otro país, hoy está haciendo competencia de esa marca con marcas propias del país que era proveedor de los componentes. Así que el primer reto, que es todo este tema de secreto industrial, viene favoreciendo de cierto modo a ciertas regiones. A México le distingue que somos muy cuidadosos en el tema del secreto industrial. En la evaluación de cómo estamos en la parte exterior, digamos, en el mundo exterior, estamos viendo esta condición de regionalización. El nearshore manufacturing tiene tres elementos que empujan mucho a que se vuelva a reconsiderar lo que en algún momento le llamamos la globalización. Mandábamos manufactura a China, mandábamos manufactura a India, en general a otros países donde lo primero que se vulneró fue el secreto industrial, el tema de las patentes. Al haber esta exposición, países que eran proveedores de componentes se convirtieron ahora en países de manufactura de esos productos que tenemos hoy en el mercado y que hoy pues vemos el que manufacturaba celulares en Estados Unidos y hacía piezas en otro país, hoy pues, tiene competencia de ese país que era su proveedor. Con ello, también tenemos un tema
concreto de practicidad, ¿no? Tenemos las regulaciones sanitarias, las regulaciones de salud que no nos permiten el intercambio de personas y esto no se ve que vaya a ser algo pronto que tengamos ya un intercambio totalmente abierto. El COVID-19 sigue siendo una de las condiciones que nos va a condicionar por muchos meses o tal vez por años y replantear cómo lo estamos haciendo. Así que la regionalización nos va a hacer que mucho esta manufactura se va a tener que localizar cerca por tema de estas condiciones de regulaciones de salud. Y luego también es un tema de estrategia, el mismo horario, el tema del lenguaje, el tema de logística, que ya con estas condiciones nuevas de reto económico a nivel mundial, pues vamos a ver empresas que van a estar buscando recortar costos y esos costos son los no agregados. Si estamos gastando en transporte, en importaciones, en toda esta condición efectiva, tendremos que ajustarlo y traerlo cerca de casa. Segundo, es el tema de la rápida adaptación e impulso de tecnologías disruptivas, ¿no? Vemos cómo el mundo exterior, incluso países que en algún momento habíamos visto con estándares de trabajo, digamos, no de alta tecnología, hoy sí lo están haciendo, ¿no? China, por ejemplo, estamos viendo cómo agrega hoy tecnologías disruptivas, mismo India, en donde este impulso en el mundo exterior nos tenga que replantear hacia dónde vamos y qué tan rápido vamos a hacer nosotros para poder también adaptarlas. Los nuevos mercados y nuevos productos, vemos mercados de electrónica, de electrónicos, de industria médica, ¿no? Los productos, por ejemplo, los autos eléctricos que va a haber. Todo esto en el mundo exterior está cambiando la geografía y está cambiando la estructura completa en la manufactura. Los vehículos eléctricos en su parte están recomponiendo, ¿no? Cómo estamos haciendo los componentes de los carros, disminuyendo la cantidad de componentes que se fabricaban y que aunque en los plásticos, en los modos de inyección, yo diría habría poco cambio porque van a seguir siendo muchos los componentes que utiliza un auto eléctrico. Ahora vamos a ver nuevas aplicaciones y que en el mundo exterior se están preparando los países avanzados como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Vemos y pareciera una tendencia a que todas esas tecnologías del pasado o tecnologías que no vienen a ser de vanguardia, las empiezan a sacar de esos países a otros países y ellos se están quedando con lo esencial de los nuevos productos. La economía mundial en crisis, pero en continua demanda, digamos, sí va a haber menos consumo de autos, sí va a haber menos consumos de algunos productos, pero sigue una demanda continua y México tiene una posibilidad muy grande de seguir produciendo porque la demanda está ahí y digamos que México ha ido ganando posicionamiento en la manufactura a nivel mundial, pero le queda muy grande el pastel. Tenemos que seguir haciendo nuestra rebanada más grande. Y finalmente voy a decir, el mundo exterior es cruel, pragmático, objetivo, como lo querramos ver, que el precio sigue conduciendo las estrategias. Hoy las empresas siguen ponderando el colocar un pedido o hacer la compra a proveedores al que mejor le dé el tiempo de entrega y el precio. Y con ello son los retos que se viven en el mundo. Yo diría, es diferente la realidad para Portugal, para Estados Unidos, Canadá, Brasil o China, ¿no? Hoy ven que la demanda de todo este mercado está en cualquier sector enfocado mucho a buscar la sustentabilidad de las empresas y si lo vemos incluso en las políticas de las empresas cada vez más van empujando por los precios. Un nuevo orden geográfico, un nuevo orden tecnológico en el sentido de cómo se van a posicionar las empresas, pero sobre todo cómo se están estructurando para darle paso a la manufactura.
¿qué tendencias mundiales hay, no? Hablaríamos, los talleres van bien, sí están ocupados, pero ¿qué tanto está este juego de la tecnología que trae competitividad y simplemente una capacidad que produce? ¿Qué diferencia hay? Una tecnología que ya está automatizada y que puede hacer cientos de componentes en una semana, aquella que simplemente tiene la capacidad y simplemente produce, pero no tiene la certeza de los tiempos de entrega, de la calidad y mucho menos del precio. Hay pedidos que ganan, hay pedidos que pierden dinero en cada uno de ellos. Así que dentro de toda esta parte habrá que entender a dónde vamos tecnológicamente. Uno, para talleres de manufactura de moldes en particular no se habla de robotización, se habla de cobotización, ¿no? Robots colaborativos que puedan ayudar a hacer labores, operaciones dentro de la manufactura que puedan ser muy flexibles. Un robot regularmente está dedicado a un tipo de producción que hace lo mismo siempre. Un cobot hace de manera colaborativa y se está flexibilizando de acuerdo a la necesidad. Esto viene como tendencia, habría que ir entendiendo cómo se puede hacer. Uno de los contrastes que nos han hecho en México es decir, oye, ¿cómo puedes considerar cobots si todavía no utilizas el segundo o el tercer turno? Precisamente estas herramientas de manufactura avanzada nos permitirían extender la manufactura a un segundo, un tercer turno sin tener que necesariamente preocuparnos por personal. Sí se tiene que entrenar, sí se tiene que ayudar al personal, pero teniendo robots colaborativos, finalmente dependemos menos de ellos, ¿no? Otra tendencia a nivel mundial es lo que le conocen el lights out o trabajo con luces apagadas. Pongo mi maquinaria trabajando por horas continuas y no necesitan supervisión. Habrá que preguntarse en México en dónde estamos en esta situación. Hoy en tendencias mundiales, digamos en las grandes empresas de moldes o de las más reconocidas, son empresas que pueden programar todos sus equipos, toda su manufactura por 2, 3 días y dejan la fábrica solita trabajando 4 días y como tal regresan en 4 días a terminar, a ver cómo quedó el trabajo terminado con una implementación de Industria 4.0 donde ellos pueden ir monitoreando si algo les sucede. Esto de Lights Out en México lo veo distante porque primero tendríamos que mejorar la tecnología de las máquinas, la preparación de personal especializado en esto y agregar todos estos elementos de robotización, de cobots, de automatización y llegar hasta la condición de una manufactura efectiva y sin mucha intervención humana, sobre todo en segundo, tercer turno. Agregar toda la impresión de 3D de polímeros, de plásticos, la manufactura aditiva de metales 3D, que yo diría hoy para insertos de los moldes de inyección, puede hacerse en manufactura aditiva y poderse terminar en fresado. Todo esto viene ya implementado, hablamos de que empresas incluso en México ya empiezan a recibir estos componentes dentro de sus corporativos, lo desarrollan, lo envían. El tema de paletización, de sujeción estandarizada, esto quiere decir, en lugar de estar montando una pieza en mi máquina y pasarme 20, 30 minutos en medirla que quede bien colocada, hoy las empresas están colocando pallets que pueden montar las piezas de manera externa y simplemente la colocan en la máquina de manera rápida. Estas son las 5 tendencias en tema tecnológica que diría habría que pensar y habría que tener una intención muy objetiva para llevarlas a cabo. También tenemos el uso de sistemas de planificación de recursos empresariales, que es en concreto los ERPs, que también vemos una tendencia a nivel mundial. Las empresas ya están agregando softwares y sistemas que les permiten una planificación más efectiva. ¿Qué hay en el mercado? Pues muchos utilizan un Excel,
muchos utilizan herramientas manuales en función de sus capacidades, y ya hoy los ERPs para los talleres, por pequeños que sean, vienen a consolidar la operación que se tiene. La seguridad cibernética, particularmente con el TEMEC y el robustecimiento en la confianza en las nuevas inversiones, la protección del el secreto industrial nos está forzando a tener este tema de seguridad muy específica, y las empresas se van a tener que armar de servidores y de componentes de seguridad que, si un cliente les manda el modelo de una pieza que está nueva, que es de un producto innovador, no le ponen en riesgo ese modelo, ¿no? A veces dicen, oye, pues mándame el dibujo por el email o mándalo por Dropbox, y no es tan sencillo. Un invento, una innovación no puede manejarse así. Las empresas hoy en el mundo están demostrando poner infraestructura concreta para tener esa seguridad cibernética. Certificaciones vuelve a ser el tema constante, que entre mayores certificaciones y específicas de cada nicho, las empresas están teniendo mayores oportunidades de negocio. La digitalización de operaciones y la interacción de negocios. Toda esta parte que estamos viendo ya de los webinars, ¿no? De capacitaciones a distancia, de simulaciones, y también de toda esta parte de experiencias virtuales, pues es un tema que, por pequeña que sea una empresa, cuando están haciendo operaciones de valor agregado tan alto como es la de los herramientales, que viene a ser fundamental y que se está implementando rápidamente en las empresas de manufactura de moldes en el mundo. Y finalmente, pues vemos un tema de mentorías empresariales. Esto es, el empresario no necesariamente tiene hoy todas las canicas ni todo el conocimiento respecto a lo que hay en el mundo, y tiene que aceptar que más que consultoría o más que proveeduría se requieren mentorías, ¿no? Mentoría en tecnología digital, mentoría en robotización, mentoría incluso hasta en el tema del uso de la planificación de recursos empresariales. Por tanto, estas tendencias mundiales, digamos, hoy las veríamos en México, y hay que medirnos de cada una de ellas hacia dónde vamos. Y la última, para cerrar esta pequeña charla, diría yo que es un cambio en el liderazgo empresarial que ahora sí literalmente está rompiendo el molde, ¿no? En un lado, la caducidad de muchos expertos que estaban en Europa, que estaban en Norteamérica, y que realmente tienen que pensar en cómo se van a renovar, y también cómo otros países van a surgir con nuevos líderes dentro del sector de manufactura para poder dar continuidad. Retos importantes. Sabemos que las nuevas generaciones tienen preferencias particulares por otro tipo de carreras, y lo metal mecánico a veces suele ser menos atractivo. Hoy, dentro de esta parte, estamos hablando de una nueva generación empresarial, donde los que vienen a formar parte de las empresas, uno, como herederos de una empresa de moldes y troqueles, o bien como nuevos emprendedores, están más abiertos a la mentoría empresarial, están tratando de buscar esa cohesión con expertos para poder ser más efectivos y conceptualizar el tema de la comercialización integral, donde no es simplemente diseñar y manufacturar moldes, sino es una operación integral de cómo colocamos esos productos en el mercado con esfuerzos y estructuras comerciales que vengan a ser efectivos, y sobre todo con este nuevo liderazgo que está ya muy natural y está incorporando la integración de herramientas digitales, ¿no? Toda esta parte de las herramientas digitales que, digamos, en el nuevo orden mundial de la manufactura, pues vemos empresas chinas que están mucho más digitalizadas que en otros países, y eso les está dando una oportunidad magnífica, al menos de conseguir más negocios.
concluiría yo esta charla, querido Raúl y amigos de CIATEC y CONACYT, que en las tendencias globales de la manufactura tenemos esta inercia mundial por un reacomodo, ¿no? Un reacomodo geográfico, es decir, el nearshore, cómo se van a empezar a establecer las empresas, y con eso nos puede llevar a que muchas empresas que estén en otro país se van a venir a colocar en México o en Canadá o en Estados Unidos, y este reacomodo nos lleva a que van a traer otras tecnologías y tendremos que competir con estas tecnologías. El cambio tecnológico no se puede postergar, esa es una de mis conclusiones. Este cambio tecnológico se tiene que generar de manera puntual y agregar y unirnos de cierto modo a estas tendencias mundiales para poder competir en precio y tiempos de entrega. Y finalmente, diría yo, pues es el cambio del tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo mucho más versátil, un liderazgo mucho más visionario, dejarnos de ser ese hombre orquesta enfocado a la operación, sí con esa pasión, con esa diligencia de hacer productos de excelencia, pero más orientados a lo empresarial, que pueda proyectar a las empresas en un crecimiento constante, que no nos quedemos siendo empresas de 10 o 15 personas por 20 años o 30 años, sino que seamos empresas que podamos crecer, que podamos ampliar nuestro horizonte de negocios y que lleguemos a un número de empleados que finalmente sea congruente con las ventas y las aspiraciones de participación de mercado que tenemos. En México, más de 500 empresas de manufactura de moldes, troqueles y herramientales, con un volumen de producción nacional de alrededor de $300 millones, cuando nuestro mercado demanda, al menos en moldes de inyección, casi $2,000 millones. Y en el otro lado, un mercado al exterior en Sudamérica, en Norteamérica, en misma Europa, de miles de millones. Así que el mercado está ahí y tendríamos que reflexionar cómo emprendemos a estas nuevas tendencias. Yo diría que esto de las tendencias globales de la manufactura redunda no en otra cosa más que en el cambio de la concepción en la producción. Gracias, Raúl, y no sé si tengan preguntas. Ingeniero Eduardo, muchísimas gracias por esta plática. Hay varias preguntas que me gustaría considerar. Sin embargo, una de las más interesantes es, ¿cómo ven desde el punto de vista exterior a nuestro país en la situación actual para invertir? ¿Hay confianza? ¿Nos ven con con esa confianza para seguir adelante e invertir en la industria de moldes, troqueles y herramientales? Yo te diría a lo mejor dos condiciones. Una, el ambiente de inversión sabemos que es complejo. Las condiciones que estamos teniendo, tanto políticas como sociales, nos hace realmente un tema muy reflexivo de si estas condiciones son las viables. Sin politizar el asunto, sin entrar en mucha controversia, yo creo que son retantes, pero en el otro lado tenemos un mercado muy demandante, tenemos un tratado de libre comercio que nos está empujando a que tengamos que crear esta capacidad en México, y creo yo que sí hay una oportunidad muy grande para poder invertir. El que quiera hacer, el que quiera emprender, el mercado está aquí. Sí hay retos, tenemos una condición muy, muy particular de la condición que vive la economía, el tema social y incluso hasta el de salud. Pero pues está aquí el mercado. Yo creo que depende de los emprendedores, del empresario, aprovechar estos huecos que se están dando para posicionarse. Muchas gracias. Y dentro de las tendencias que hay en este sector tan particular de manufactura, ¿qué oportunidades considera usted que hay para la investigación o la colaboración entre la ciencia y la industria para poder contribuir en este impulso de este sector de moldes, troqueles y herramientales? Hay mucho.
hay mucho. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el miedo a innovar, ¿no? Y pensamos en los empresarios y la persona, digamos, común y corriente, que innovar es algo muy complejo, ¿no? Que innovar es inventar algo que no existe y que nos lleva a ser genios, ¿no? La realidad es que la innovación es otra cosa más que probar cosas nuevas. Es prueba y error, ¿no? La innovación es qué tal y si, ¿no? ¿Qué tal y si ponemos esto y qué tal y si hacemos tal inclusión de material, o qué tal y si hacemos un tratamiento térmico, o qué tal y si probamos con un socio? Eso es innovación. Yo creo que tenemos un talento grande. Conozco las instalaciones de CIATEC, de muchas instituciones que existen en México de innovación y desarrollo, y creería yo, eso es mi opinión, que a veces las desperdiciamos porque nosotros como empresarios no nos atrevemos a acercarnos, ¿no? Yo creo que invitaría yo en esta ocasión a muchos empresarios a que se acerquen a estas instituciones, a que vayamos a los centros de investigación, y con esta apertura de horizonte es qué haces, qué es lo que tienes capacidad de hacer, y empezar a probar cosas en mis propias operaciones. Hay clientes que no les gusta probar y esos definitivamente habrá que guardarlos, pero otros que podamos aventurarnos, que podamos atrevernos, eso nos va a hacer la diferenciación. Hago una analogía con China. China hace 50 años empezó con un proceso precisamente de ir haciendo ingeniería inversa y después ir creando innovación, no en otra cosa más que probar, ¿no? Y hoy China tenemos un país que está compitiendo y que está tomando un liderazgo a nivel económico, tecnológico y hasta político, si se quiere, muy importante. Así que yo diría, esto de la innovación no tiene que ser un tema complejo, ni tiene que ser un tema de una concepción demasiado complicada. Tiene que ser un tema de practicidad. Yo diría que con instituciones de esta naturaleza tenemos que abrirnos, tenemos que visitarlas y aventurarnos a probar. Se puede probar desde lo administrativo hasta la manufactura, desde los sistemas hasta la creación de personal, y yo diría hasta la comercialización. La innovación tiene que ser hoy en día en México parte de nuestro día a día, y entenderse que a veces equivocarse es costoso, pero es más costoso no probar y no crecer. Ingeniero Medrano, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Es información muy interesante sobre este sector tan bonito que es de moldes troqueles y herramientales, y sobre todo que esta plática no solamente va dirigida también a industriales, sino a muchos estudiantes que están formándose en sectores, en carreras afines a este sector. Estoy seguro que se van a interesar por lo que viene más adelante con mucha emoción. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl.